Bueno, buenos días a todas. Hoy vamos a estudiar el Salmo 18. Es un salmo de David. Este salmo para mí es un salmo que tiene gran significado porque me hace recordar a mi abuela. ¿Sí? Desde que yo estaba pequeña, hubo tiempo que yo vivía con mi abuela y siempre la recuerdo a ella en las mañanas, muy temprano. Es más, yo dormida todavía, pero la recuerdo a ella diciendo este salmo. Este salmo tiene, creo que son 50 versos, entonces le tomaba tiempo decir este salmo. Pero, wow, de verdad que es algo admirable, porque mientras yo leo el salmo, la recuerdo a ella diciéndolo en las mañanas. Este salmo y el Salmo 91, los dos, ella los decía de memoria cada mañana. ¿Sí? Yo en medio de estar dormida siempre la escuchaba. Entonces, por eso este salmo tiene ese significado también para mí. Me hace recordar a mi abuela. Bueno, como podemos leer en la diapositiva, es un salmo que escribió el rey David y es un canto, ¿sí? Es como un cántico. En los salmos anteriores que hemos estudiado, varios hablan acerca de momentos en que David se sentía perseguido, que se sentía al borde de la muerte, que se sentía abatido, sentía que Dios era su única esperanza, se sentía en ligaduras de muerte, ¿sí? Sentía cercana a la muerte. Este salmo ya es un salmo en que Dios lo ha librado de todos sus enemigos. Este es como un salmo de gratitud, un salmo de alabanza a Dios porque David vio cómo Dios lo salvó de Saúl, cómo lo salvó de los pueblos de alrededor que le hacían la guerra. Y es como un salmo de alabanza y gratitud al Señor por librarlo de sus enemigos. Muy bien, este salmo, creo que es el único salmo, no estoy segura, pero es un salmo que aparece también en los libros que nos narran la historia de David. Este Salmo 18 también aparece completo en 2 de Samuel 22, ¿sí? Entonces es curioso que este texto aparece dos veces, o sea, creo que tiene un significado importante para aparecer dos veces completo en dos capítulos de la Biblia. En 2 de Samuel, número 22, está el Salmo 18 también. Y bueno, vamos a empezar con el primer versículo. El primero y el segundo versículo, ¿sí? Él empieza diciéndole, te amo, Jehová, ¿sí? Eterno, el que fue, el que es y el que será. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ok, entonces vemos que en estos dos versículos David nombra mucho a Dios como su roca, como su fortaleza, como su castillo, como su fuerza, como su escudo, ¿sí? Todo esto son como palabras que hacen referencia a salvación, ¿sí? Que lo salva, que lo protege, a protección, ¿sí? Donde él encuentra su protección. Y bueno, qué hermoso que él empiece con esta palabra diciendo te amo, ¿sí? Te amo habla de cuando amamos a alguien es porque somos cercanos a esa persona. Te amo habla de que él se siente muy cercano a Dios.
Muy bien. Y es interesante ver también que bueno, estos versículos empiezan con salvación. Un momento que voy a buscar aquí. Aquí me aparece el número strong con el significado hebreo, ¿no? Muy bien. Como sabemos, salvación viene de, o bueno, Jesús, Yeshua, viene de la palabra salvación, ¿no? Y es interesante que vamos a ver que y termina también el último versículo con esa palabra, salvación. Ujú. Entonces, podemos ver que como el intro de este salmo, de este cántico, es David reconociendo que él encontraba su poder, su refugio, su protección, su salvación, su liberación en Dios y no en su propia fuerza, ni en sus propios ejércitos, ni en alianzas con otros reyes, sino que era completamente Jehová nuestro Dios, ¿sí? Era su liberación. Muy bien. Vamos al versículo 3. Luego el versículo 3 dice, esta es la versión Reina Valera. Si hay alguien que quiera mencionar algo de otra versión, sería chévere también. En el versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Muy bien. Aquí podemos ver que él tiene la convicción de que si él llama, invoca a Dios, ¿sí? Él será salvo. Esa es como su garantía. Yo sé que yo lo llamo y él va a estar cerca de mí. Quiero que mantengan en mente esta palabra invocar, ¿sí? ¿Qué es invocar? A ver, ¿quién me puede decir para ustedes qué es la palabra invocar a Jehová, invocar a nuestro Dios eterno? Como clamar. Clamar. Clamar, ajá, ¿y qué es clamar? Eh, Invocar. Invocar. No, Ajá, bueno, invocar, clamar, como solicitar, pedir ayuda, orar, bueno, todos son como sinónimos, ¿no? Creo yo. sí, ujú, Como decir Yo, cosas. interesante. Ujú. Bueno, Yo pienso que aquí invocar es como solicitar la presencia de alguien. solicitar la presencia de alguien, ok. Muy bien. Bueno, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y yo seré salvo. O sea, ¿cuándo va a venir mi salvación y mi liberación? Cuando yo invoque a Jehová, ¿sí? Entonces, según el hebreo, ¿a qué hace referencia David cuando dice invocar a Jehová? Ok, ahorita lo vamos a ver así como por encimita, después quiero volver a hablar de esta palabra invocar. En hebreo se llama kara, ok, cuando David escribió kara, aquí dice que hace referencia mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra, ¿sí? Llamar, aclamar, lo que dijo Caro, dar voces. Pero lo primero que dice es acosar. O sea, me llama la atención, ¿no? Manténganlo en mente, invocar, acosar. Ok. Seguimos y vemos en el Salmo 16:8 que mi tocaya Kelly dio esta palabra hace 2 sábados, Salmo 16, y me encantó este versículo que dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. O sea, habla también de cercanía. Como decir, yo sé que aquí al lado, a mi lado derecho está el Eterno, ¿sí? El Dios eterno, mi Padre está aquí y con Él yo sé que nada me hará caer. Habla de confianza, habla de certeza, de seguridad. Ujú. Pasamos al versículo 4 y 5.
Dice, me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Seol me han rodeado, me tendieron redes de muerte. En estos versículos, David expresa cómo él se sentía, ¿sí? Como leímos en el Salmo 3 y en otros salmos que él hablaba, que sentía la muerte muy cerca, rodeándole, la destrucción, que sentía temor, que se sentía rodeado, ¿sí? Cerca de la muerte. Y aquí también lo podemos ver como una referencia a lo que sentía Jesús ante su muerte inminente, ¿cierto? Porque la palabra dice que él sintió angustia a tal punto que lloraba, ¿sí? Sangre y agua brotaban de él. Entonces, se puede ver una relación, una referencia. Muy bien. Pasamos al 6. Dice el 6, en mi angustia invoqué, otra vez dice invocar, a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. Muy bien. Me llama la atención que vuelve a usar la palabra en hebreo kará, invocar, ¿sí? No solamente como quien dice orar, ¿sí? Llamar, ¿no? Sino que usa la palabra invocar y clamar. Les recuerdo, la palabra invocar viene del hebreo kará, que principalmente significa acosar a una persona que uno encuentra, dice, ¿ok? Dar gritos, o sea, con toda su fuerza, con todo su corazón, ¿sí? No solamente era una oración, sino era clamar con todo. Me hace acordar también a cuando Jesús nos da la parábola de la viuda insistente, ¿recuerdan? Que la viuda no solamente fue una vez delante del juez a pedir que le hiciera justicia, sino que lo acosaba, ¿cierto? Lo acosaba. Y con toda su fuerza hasta que el rey ya dijo, no, tengo que escucharla porque es que es demasiado insistente, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver la otra palabra que usa David, que es clamar. Clamé a mi Dios, invoqué a Jehová. Clamé viene de la palabra hebrea que significa, pero ya va, me perdí, ese es el 6. Clamé, ajá. Significa Shabá. Y Shabá dice llamar a gritos, dice. Clamar, dar voces, gritar. Ajá. Entonces, ¿cómo buscaba David a nuestro Dios? ¿Cómo lo buscaba? A ver, ¿quién me dice? Según este versículo. Y la palabra invocar y clamar y su significado hebreo. Como usted dijo, ¿no? Acosándolo. Acosándolo, Me imagino con en mi angustia invoqué al Señor, insistencia, a Dios, ajá, así como que sí, acosándolo. con insistencia, Insistencia. acosándolo, llamando a gritos, ajá, pidiendo ayuda, dice también Shabbat. Muy bien, vamos a buscar en Jeremías. Jeremías 29, del 11 al 13. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Yo también lo voy a buscar aquí. Jeremías, no lo encuentro, aquí está. Jeremías 29. Ajá. Del 11 al 13. Muy bien, les pongo en contexto antes de leerlo. Esto que dicen aquí, del versículo 11 al 13, está en una carta que le envió Jeremías a los primeros cautivos que fueron llevados de Judá a Babilonia.
Recuerden que Babilonia atacó 2 veces a Jerusalén. En la primera, se llevó a Daniel, a los sabios, a los artesanos y a una parte del pueblo, ¿sí? Y pero quedó el rey, quedaron más personas, entre ellos quedó Jeremías, profetizando, siguió profetizando. Y en ese momento él envía esta carta a los cautivos que están en Babilonia, ¿sí? Ellos antes de esta carta habían escuchado a otro profeta que se llama Ananías, creo que era, ajá. Y él les decía, no, el Señor les dice que Él va a quebrar el yugo de Nabucodonosor y que ustedes van a volver, que no se preocupen. Pero entonces Jeremías le dice, no, ustedes van a pasar allá 70 años, ¿ok? Pero, entonces les da este versículo, el 11, 12 y 13. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que ya lo tenga? Yo lo tengo. Porque yo Ya, conozco- un momentico antes, en el 7 me llama la atención, ajá, le dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar a Jerusalén, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, quédense allá, después le dice, cásense, multiplícanse, un poquito antes le dice, tengan hijos, oren por la paz, establezcanse, y después es que le dice esto en el 11. Ajá, dice, porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Señor, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Muy bien, gracias, Caro. Ok, aquí en el versículo 11 vemos que los planes que Dios tiene para sus hijos son de bien y de paz. Muy bien. Y después nos dan como esa clave y cómo puedo tener esos planes, esa paz, ¿sí? Dice, entonces me invocaréis. Si buscamos esa palabra invocar en el Strong, es la misma palabra que usó David, es la palabra kará, ¿sí? Acosar. Y luego dice, y vendréis y oraréis, pero primero me invocaréis, ¿sí? Me invocaréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y dice el 13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, a mí, yo veo aquí como lo importante que es buscar a Dios, no solamente, ¿cómo puedo decirlo? En una oración, o sea, sino buscarlo con todo el corazón, intensamente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Ayer estaba escuchando en un podcast que me llamó mucho la atención y decía, si a ti, ponte que tienes un lápiz y ponte que tienes tu teléfono, ¿verdad? Si se te llega a perder el lápiz, y ay no, estuviste, no sé, viendo aquí, viendo allá y no lo encontraste, vas y agarras otro lápiz, ¿cierto? Pero si se te llega a perder el teléfono, ¿lo vas a buscar de la misma manera que buscaste el lápiz? No, ¿verdad? Porque, ¿por qué? ¿Por qué buscaría el teléfono como con más intención, como con más ánimo, por así decirlo? ¿Por qué será? es de más valor. Porque tiene más valor, sí, ajá. Y el valor está relacionada a la importancia que tiene para mí, porque conozco la importancia que tiene el teléfono para mí, ¿verdad? Entonces, en el podcast decían, ¿por qué las personas no buscan a Dios con toda
la intensidad de su corazón? ¿Por qué por qué la gente no se está acercando a Dios para buscarle? Porque no conocen su importancia, ¿sí? No conocen la importancia que Dios tiene en sus vidas. Entonces, pues, eso fue una de las cosas que me gustó mucho de este salmo, la palabra invocar, ¿sí? A Dios. No es solo hablarle y orarle, sino es con todo el corazón, con toda la intensidad de su corazón, así sea acosarlo, así sea gritarle, así sea ser intensos, ¿sí? E insistentes. Muy bien. Podemos seguir al versículo 7. Para no atrasarnos. Okay. Vamos a leer del 7 al 14. ¿Lo puedes leer, Caro? Ajá. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas en su escondite, cortina suya a su alrededor, oscuridad de aguas y nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos el Señor, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Muy bien. Entonces, del versículo 7 al versículo 14, es como, yo lo veo como una visión, ¿sí? Muchas cosas son semejantes a las que ocurrieron el día que nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús, murió, ¿sí? Entonces, sabemos que David también era profeta y pues a través de esto también estaba profetizando ese entorno en que sería la muerte de nuestro Señor. Podemos ver que por lo menos la tierra fue conmovida, sabemos que hubo un temblor, hubo oscuridad también, me imagino que relámpagos, que ocurrieron muchos fenómenos naturales. Podemos buscarlo, ese contexto, en Mateo 27. Mateo 27, 45. Yo lo voy a leer. Mateo 27, 45. Ok. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la cultura hebrea la hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces hubo oscuridad, hubo tinieblas, ¿sí? En el 51 y 52 también habla, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Dice que la tierra fue conmovida y tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muy bien. Entonces podemos ver cómo Dios usa también los fenómenos naturales para manifestarse. Sabemos que no fue un eclipse, porque sabemos que los eclipses, pues primero no duran 3 horas, como dice que fue de las 12 a las 3. Y también, como era una Pascua, las Pascuas son en luna llena. Sí, creo que es en luna llena. Y los eclipses se dan en luna nueva, ¿sí? Según estuve investigando. Entonces, ahí se puede comprobar que no fue un eclipse.
sino que fue un fenómeno natural. ¿Qué otros fenómenos naturales hemos visto que Dios se manifiesta? Bueno, uno fue cuando Elías estaba escondido en la cueva, recuerdan que pasó también como un terremoto, pasó fuego y Dios era en el susurro del viento, ¿sí? Otros ejemplos podemos ver en 1 Samuel 7, creo que es 10, no me deja ver esto, 7:10. Sí. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor envió grandes truenos contra los filisteos, los desconcertó y fueron derrotados por Israel. Otro, cuando David peleaba contra el ejército de Absalón, bueno, en realidad no era David, era Joab, dice, la batalla se extendió por toda la región. Y aquel día el bosque devoró más gente que la que había devorado la espada. Entonces vemos que Dios usa también la naturaleza para manifestarse, para defender a su pueblo. Ok, vamos al versículo 15 y 16. Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Muy bien, aquí continúa hablando de la salvación de Dios en medio de las muchas aguas. En el 17 y 18 dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Bien, ahí él reconoce que los demás eran más fuertes que él, que él no tenía, como por decir, él no tenía chance, por así decirlo, sino que fue Dios quien lo ayudó porque los demás eran más poderosos que él. Muy bien, ¿y por qué será que Dios hizo todo eso? ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué lo ayudó? ¿Por qué venció a sus enemigos? Pues el 19 dice que Dios lo hizo porque, dice, me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Tengo que tomar agua porque a veces me da tos, como tuve gripe estos días. Muy bien, dice, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Sí? Dice, porque Él se agradó de mí. Me amó, ¿sí? Porque lo amó Dios, simplemente. Ok, vamos a ver otro versículo en Isaías 43 que habla de estas dos últimas cosas, ¿sí? De ser sacado de las aguas y de ser librado porque Dios se agrada. Muy bien, está en Isaías 43, del 1 al 4. Okay, Isaías 43. Isaías 43 del 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo tengo, lo puedo leer. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No Muy temas, bien. ¿Hasta ahí? porque... Ah, sí, era hasta el 4, ¿no? Sí, Listo. hasta el 4. Entonces ahí vemos también la relación de que Dios salva de salva de las aguas y del fuego. ¿Por qué? Porque fuiste de gran estima, honorable y yo te amé. Igual David dice, ¿por qué Dios me libró? Porque Él se agradó de mí. Muy bien. Vamos a buscar en Romanos 9, 14 al 18. ¿De quién Dios se agradará y tendrá misericordia para salvar? Vamos a ver. Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9, 14 al 18. Ajá. ¿Puede leer, Caro Sí, o yo lo Jordi? tengo. Ajá. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice de Faraón, para esta te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Hasta 18, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Muy Ok. bien. Entonces, pues depende de Dios, ¿cierto? De quien se agrada, de a quien ama, de quien tiene misericordia. ¿Y será que nosotros estamos bajo ese agrado y esa misericordia de Dios? Vamos a ver qué dice Jeremías 31:3, ¿sí? Para su pueblo que le busca y que le obedece, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿sí? Entonces sabemos, aquellos que buscan vivir una vida de justicia delante de Dios y obedecerle, dice que nos ama y nos ha prolongado su misericordia. Entonces podemos decir que su pueblo, Israel, tiene la misericordia del Señor. A pesar de las fallas, ¿sí? El Señor se compadece y nos ayuda para seguir encontrando y siguiendo su camino de verdad y de justicia. Muy bien, pasemos del 20 al 24. Ok. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Quién puede decir esto? Creo que solo nuestro amado Jesús, nuestro amado Yeshua, puede decir esto. Porque aquí en estos versículos, 5 versículos, podemos ver otra inspiración del Espíritu Santo en David, de lo que podría decir Jesús al haber obedecido a su Padre. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues delante de mí estuvieron todos sus juicios y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de hacer lo malo, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de sus ojos. Entonces el que se guardó de hacer lo malo, vivió sin pecado y tiene sus manos completamente limpias delante
de nuestro Padre, sabemos que fue nuestro amado Yeshua. Muy bien, pasemos al 25 y al 26. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio y severo serás para con el tramposo. ¿Sí? Entonces creo que hay otro versículo que dice que con la vara que mides serás medido. No sé si es un versículo. Creo que sí es un versículo. Entonces, estas dos palabras, misericordioso y el limpio, también las recita Jesús en las bienaventuranzas, ¿sí? A los misericordiosos y los limpios. Entonces, con los misericordiosos, los que tienen misericordia con los demás en sus faltas, Dios también tendrá misericordia de nosotros. Y recto, justo, será con el justo, con el que vive una vida sin tacha, el íntegro. Y limpio, ¿sí? Limpio será para con el limpio y severo serás para con el tramposo o severo con el severo, así como con la medida que mides, así mismo serás medido. En Mateo 5:7 Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es lo mismo, pero en otras palabras. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Te mostrarás limpio, dice limpio te mostrarás, o sea, verán a Dios, ¿sí? Los de limpio corazón. Muy bien, pasamos al 27 hasta el 29. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Ok, bueno, el 29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Esta parte es como la que decía la canción, con mi Dios asaltaré muros y ejércitos derribaré, decía la canción que pusimos al inicio. En estos versículos 27-28 habla de salvación y de luz. Nuestro Dios Jehová es nuestra salvación. Sabemos que salvación es Yeshua, es la raíz hebrea de la palabra salvación es Yeshua. Y, y también, aparte de nuestra salvación, Dios es luz en medio de tinieblas, cuando nos sintemos en tinieblas. Por tanto, no debemos temer, porque Él nos dará luz y nos salvará en medio de la oscuridad. Y leamos en Salmo 27:1, que usan las dos mismas palabras, salvación y luz. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Sí, está como la misma estructura del versículo anterior. Señor es mi luz, mi salvación, y con Él no tengo que temer, ¿sí? Muy bien. Podemos buscar. De este versículo me gusta mucho la palabra no temer, ¿sí? ¿De quién tendré temor? Me hizo recordar a un capítulo que leí hace algunos días en Segunda de Reyes 17. Vamos a buscar Segunda de Reyes 17. Muy interesante. Acerca del temor. Segunda de Reyes 17. Muy bien, esa Segunda de Reyes 17, el contexto es después de que Israel como un solo pueblo se separó de Judá y quedó
un rey en Judá y un rey para las 10 tribus de Israel, después vinieron muchas generaciones y muchos reyes, pero creo que ninguno en Israel hizo lo recto delante del Señor, ¿sí? Sino que todos vivían como querían y entonces, como ellos no cumplieron con el pacto que Dios les había dado, el Señor cumplió las consecuencias que dijo que se cumplirían si ellos no eran fieles a ese pacto. Entonces aquí en el 17 habla acerca de cuando Asiria llega a Samaria a llevarlos cautivos a diferentes partes, ¿sí? Y pues se desmoronan, ¿sí? Por así decirlo, se desaparecen prácticamente 10 tribus del pueblo de Israel en las naciones. Entonces, de este capítulo que leí me llama mucho la atención que el Señor hace énfasis en que ustedes tuvieron temor a otros dioses, ¿sí? Me llama mucho la atención. Es como una de las principales causas por las que Él los está juzgando a ellos. Entonces leamos en Segunda de Reyes 17, primero leamos el versículo 7. Muy bien, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Ahí la primera vez que dice eso. Vamos a buscarlo también en el 14. Busquen el versículo 14 ahora, dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, ¿cierto? No creyeron a Él. 35, versículo 35 de ese mismo capítulo. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificios. Y vuelve a hablar acerca del temer a otros dioses. Y en el 37 dice, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obras y no temeréis a dioses ajenos. Entonces vemos aquí la importancia de no temer, ¿sí? De hecho podemos ver que eso es una de las características que vemos en David. David, en medio de situaciones que él dijo, no, ya casi que la muerte ya es inminente para mí, él podía sentir temor, pero él no se dejaba controlar ni dominar por ese temor, sino que él lo que hacía era poner su confianza en Dios y esperar a que Él lo salvara. Entonces, de estos versículos me queda el no dejarnos controlar cuando sintamos temor, pues, o sea, pienso que es normal a veces tener ese sentimiento, pero no debemos dejarnos controlar o tomar acciones en base al temor. Entonces es importante actuar como David, ¿sí? En medio del temor, él decidía poner su confianza en que Dios lo iba a salvar, que Él era su luz en las tinieblas y se sintiera en oscuridad sin saber qué hacer, Él era su luz. Y el que lo iba a librar iba a ser solo Dios, ¿sí? Entonces, ok, continuamos. En el 30 seguimos. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué lindo versículo. Muy bien, la palabra acrisolada dice la palabra de Jehová, ¿sí? La Biblia, su palabra es acrisolada. Lo que quiere decir, según el significado hebreo, es que es pura, ¿sí? Es pura, es purificada, es perfecta, íntegra, sin tacha y sin defecto, ¿sí?
¿sí? Es perfecta la palabra del Señor, completamente pura. Ujú. Y escudo es a todos los que en Él esperan. Muy bien. Entonces sabemos que cuando sintamos que estamos en un tiempo de espera, bueno, a veces decimos, ay, estoy esperando. Sabemos que Dios es escudo alrededor nuestro. Ok. Bueno, aquí hay otro versículo en Proverbios que dice que toda la palabra de Dios es limpia, vuelve y lo dice, es acrisolada, es pura y perfecta. Y Él es escudo a los que en Él esperan. Es casi el mismo versículo, solo que en otras palabras, ¿sí? Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Tu palabra, la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. Entonces Él está relacionando la espera. La espera va relacionada a permanecer en la palabra de Dios, quien a la vez Él nos es escudo a nuestro alrededor en ese tiempo de espera, permaneciendo en su palabra, que es perfecta. ¿Ok? Seguimos al versículo 31 al 32. Dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca? Segunda vez que usan la palabra roca, ¿sí? El lugar alto para la defensa de uno. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién nos puede salvar fuera de Él? Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, como pies de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Muy bien. La palabra que vemos aquí de el poder, ¿sí? Poder hace referencia, el Señor es el que me reviste de poder, el Señor es el que me reviste de fuerza, de fortaleza, también de recursos, dice el Strong, el hebreo, de recursos y también de valentía. Cuando no me siento tan fuerte, pues Él es el que me da esa valentía, esos recursos que necesito, esa fuerza y esa fortaleza. La palabra camino hace referencia, Él hace perfecto mi camino, el curso de la vida y el proceder, hace referencia a la palabra camino. Hace perfecto el curso de mi vida, hace perfecto mi manera de proceder. Ok, luego dice, quien hace mis pies como de siervas. En el Strong de la palabra siervas, en la palabra hebrea hace referencia a cabras, ¿sí? Entonces dice, hace mis pies como de siervas, como de cabras, y me hace estar firme sobre mis alturas, ¿sí? Entonces esto me hizo pensar a un video que vi hace algún tiempo, que se los busqué. Esperen para ver. Voy a compartir un momentico para buscarlo. Un momento. Voy a buscarlo para ponérselos. Creo que está aquí. Está aquí. Ajá, ya lo encontré. Ok, este versículo que dice, es Él quien hace mis pies como de siervos, como de cabras, según el hebreo, y me hace estar firme sobre mis alturas. O sea, ¿qué estaría viendo David en medio de las cuevas en que imagínense que él estaba rodeado de cuevas, de desiertos, de peñascos, escribiendo sus salmos? Pues tal vez vería cabritas y ciervas, ¿verdad? Alrededor, porque él dijo eso, ¿no? Entonces me hizo pensar en este video que yo vi, que era precisamente de unas cabritas que andan en las alturas.
hacer un animal si no está dotado de dientes afilados, grandes garras o de veneno tóxico? ¿Cómo puede escapar de los depredadores alguien a quien le gusta pastar tranquilamente? Estos chicos parecen haber dado con una solución. Se han ido a las montañas. El vídeo de hoy es sobre las cabras montesas. Te presento esta hermosa cabra con grandes cuernos. Es un íbice alpino, o cabra salvaje de los Alpes, y vive por allí. Un poco alto, sí. Y este es el hábitat natural de todos los íbices, marjores y otras cabras salvajes. Incluso a las cabras domésticas no les importa subir. Es que son descendientes de la cabra barbuda salvaje. Aunque 8.500 años de domesticación sean mucho tiempo para nosotros, para la evolución es un abrir y cerrar de ojos. Y las cabras domésticas también están perfectamente entrenadas para trepar. Esto, por cierto, lo demuestran en cada oportunidad. La cabra montesa vive a gran altura, entre 1.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. En muchos casos se trata de una región dura, en la que solo se vislumbran las rocas y una escasa vegetación bajo los pies. Pero no hay muchos depredadores que se atrevan a acercarse a lugares donde los caminos son tan anchos como una caja de fósforos. El deseo por sí solo no es suficiente, ya que también se requiere un entrenamiento físico serio. Aunque las cabras montesas pueden alcanzar a pesar hasta 100 kilos, son unas auténticas maestras de la escalada. Tienen el cuerpo ligeramente aplanado en los costados, lo que significa que son más hábiles a la hora de apretarse contra las rocas. Además, las cabras tienen unos músculos pectorales bien desarrollados que controlan perfectamente sus musculosas patas, que le mueven fácilmente no solo hacia adelante, sino también hacia arriba. Pero lo más interesante son sus sus pezuñas. Son bifurcadas y pueden abrirse bastante, agarrando las rocas como si se tratara de un tornillo de banco, y también tienen ventosas. Aquí están. La parte central de cada pezuña tiene una almohadilla blanda especial. Esta almohadilla se adhiere firmemente a las crestas y les permite aferrarse a ellas, mientras que los lados de las pezuñas, por el contrario, son de fibra dura y resistente. Las cabras son capaces de mantener el contacto incluso con el más pequeño bache de la roca. Por eso puede parecer que la cabra está trepando y que literalmente se aferra de nada. Para una cabra, caminar sobre salientes de 10 a 20 centímetros es como una acera para un humano. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces me gustó mucho este ejemplo que está muy relacionado, ¿sí? Mis pies, ¿cómo eran los pies de estas cabritas? Tenían ventosas, qué interesante, no lo sabían. Y los hace estar firmes en las alturas, ¿sí? Aunque es un lugar bastante riesgoso, él podía estar firme. Ajá, vamos a continuar. Qué interesante eso, porque uno no, pues, como no estudia o no sabía solo de las cabras, pues de repente uno lee y no entiende bien, pero ya así ejemplificado, pues más fácil ver lo que es estar firme y eso. En fin. Sí, en medio de los acantilados, que es como la muerte inminente, él lo ayuda a estar firme, ¿cierto? Para no caer. Ok, seguimos con el 34. El 34 dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Esa también la vimos en la canción. Él adiestra mis manos para la batalla. Entonces, en este versículo podemos ver que él adiestra mis manos, ¿cierto? O sea, no es que yo lo veo así como que no es que él, ay, sí, te pone todo fácil en la vida. Y pasaste la vida y todo fue una facilidad total en tu vida. No, dice, él adiestra mis manos para la batalla, ¿sí? O sea, que vendrán batallas, pero la diferencia es que él me va a adiestrar para poder vencer. Y podemos buscar en 1 Corintios 10.
¿sí? En 1 Corintios 10, 13, podemos ver que aunque pasemos por pruebas, podemos estar seguros de que esas pruebas pues no van a ser más grandes que nosotros. Porque aunque en lo físico uno los vea más grandes, ¿sí? Imposibles, Dios nos da como esa salida, adiestra nuestras manos para poder tener la victoria. Si tienen 1 Corintios 10:13, ¿la pueden leer, por favor? Yo lo tengo. Ajá. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Ujú. Entonces, vemos que Él es el que nos capacita y nos ayuda a tener esa salida, esa habilidad para salir victoriosos, ¿sí? Con la prueba estamos seguros de que Él nos ha ayudado también ya con una salida a esa prueba. El 35 dice, me diste a sí mismo el escudo de la salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ok, en la palabra hebrea para escudo, me parece muy interesante que la palabra escudo hace referencia a príncipe. Me diste a sí mismo el escudo, ¿sí? El príncipe, por así decirlo, también es la palabra escudo. Salvación, ya sabemos que es la palabra Jesús, Yeshua, salvación. Y luego dice, tu diestra me sostuvo. ¿Y quién está a la diestra del Padre? Pues nuestro amado Yeshua. Entonces, creo que es a partir de aquí, o bueno, vamos a ir viendo cómo se va entremezclando como una relación y una integración profunda entre Yeshua y David, ¿sí? Me diste a sí mismo el escudo, el príncipe de tu salvación, Yeshua. Tu diestra me sostuvo, ¿sí? Que también es Yeshua. Y tu benignidad me ha engrandecido, la bondad de Dios, ¿sí? Es el que le hizo ser grande y ser rey, un gran rey. 36 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Lo veo relacionado con el de las cabritas, ¿sí? Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Dios afirma nuestros pasos en su camino para no desviarnos ni a un lado ni a otro, sino que nos ayuda a tener pies firmes en su camino. Ok. Vamos a leer del versículo 37, podemos leer hasta el 42. Podemos leer del 37 al 42, que va a hablar de sus enemigos. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantaran. Cayeron debajo de mis pies, pues me has revestido de fuerzas para el combate. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me odian. Clamaron, y no hubo quien los salvara. Aún a Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento. Los lancé afuera como al lodo de las calles. Muy bien, entonces aquí podemos recordar que exactamente esto que él describe, que ocurrió con sus enemigos y lo que vio que Dios, las victorias que Dios le dio ante ellos, lo vemos con quiénes eran los enemigos de David. Me llama la atención. ¿A quiénes derrotó David? Busquémoslo en 2 de Samuel 8:1. 2 de Samuel 8:1.
Segunda de Samuel 8:1. Ajá, ¿alguien lo tiene? ¿Franche o Ley? ¿Pueden leer? Segunda de Samuel 8:1. Del 1, podemos leer todo del 1 al 18. Va a hablar de los enemigos que David derrotó en su reinado. ¿Quiénes fueron? Yo lo tengo. Ok, del 1 al 18. 1, ¿sí? Del 1 al 18. Pégate un poquito más al micrófono. Ajá, dice. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama, la mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades del Hadad-ezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado a todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, rey de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todos los pueblos. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimalet, hijo de Abiatar, era sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran príncipes. Muy bien, en este capítulo podemos ver todos los enemigos, a todos los enemigos de David que les ocurrió esto, ¿sí? Entonces, wow, fueron muchos reinos, muchas naciones las que David conquistó, ¿sí? Entre ellos los filisteos, los de Moab, los sirios, edomitas, arameos de Damasco, amonitas, amalecitas, mucha guerra. Muy bien. Continuemos al versículo 43. En el versículo 43 dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Esto también podemos verlo como referencia a nuestro Señor Yeshua, porque Él es el que viene de David, pero Él es el que será cabeza de las naciones, ¿sí?
Y dice, pueblo que yo no conocía me sirvió. Ujú. Después dice, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Muy bien, entonces los tres habla de el strong hebreo de extraños es extranjeros, gentiles o paganos. Entonces aquí dice pueblo que yo no conocía, o sea, un pueblo extranjero, le sirvió. Al oír de mí me obedecieron los hijos de extranjeros y se sometieron a mí. Y el 45 dice, se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. ¿Sí? Yo lo veo aquí como cuando no conocíamos del Señor, estábamos así, estábamos en encierros por el pecado, ¿sí? Porque sabemos que el pecado hace esclavo a los que lo practican. Estábamos en encierros, pero al escuchar de Él, le obedecimos. Al oír de Él, le obedecimos, nos sometimos a Él, nos humillamos, por así decirlo, nos debilitamos delante de Él y salimos de nuestros encierros en los que estábamos. ¿Sí? Él nos dio salvación, lo que significa su nombre. Muy bien. Continuamos en el 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Tercera vez que le dice a Jehová su roca, su lugar de protección, de salvación, y lo alaba y lo exalta por eso. Muy bien, el 47 dice, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Él dejaba a Dios como su vengador. Él sabía que Dios era quien peleaba por él para defenderlo y para ponerlo por encima de sus enemigos. ¿Okay? Sabía que Él era su vengador. En el 48 dice, el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del hombre violento. ¿Sí? Aquí me hace pensar a Simei, cuando él le tocó huir de su hijo Absalón. Recuerdan que Simei se sublevó contra él y violento porque le tiró piedras a él y a su ejército y lo humilló. Pero fue Dios quien vengó los agravios, ¿sí? Dios volvió a poner a David por encima de él. Vemos en el 49 que dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré a tu nombre. Ok, entonces, en gratitud a toda la salvación, a toda la ayuda, a toda la protección y liberación que el Señor le daba a David, él dice, por tanto, por eso yo te confesaré entre las naciones. ¿Qué es confesar? Bueno, la raíz hebrea dice que alabar, te alabaré, ¿sí? Mostraré alabanza delante de las naciones, te adoraré delante de las naciones, te exaltaré delante de las naciones y te glorificaré. Son los significados implícitos en la palabra confesar. Alabar, adorar, exaltar y glorificar entre los extranjeros, los gentiles y las naciones. Luego dice, y cantaré, por tanto yo te confesaré entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Iba a cantar salmos, iba a hacer salmos, iba a cantarle a su nombre. ¿Cómo así que al nombre? Bueno, el significado en nombre hebreo es a tu palabra, ¿sí? Cantaré a tu palabra y a tu carácter, dice que es. La palabra hebrea Shem, significa carácter y palabra. Cantaré a tu palabra
exaltaré a tu palabra, lo escrito en tu palabra, lo alabaré y también a tu carácter, a quién eres tú. Esos son los significados que van en nombre. Quién es Dios y lo que está escrito en su palabra. Muy bien, el 50 dice, ese es el último, dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Muy bien, vemos que termina este salmo, este cántico, con estas palabras como triunfos, misericordia, su ungido y a su descendencia. ¿Sí? La palabra triunfo quiere decir, ¿quién tiene el Strong? ¿Quién puede buscar número Strong? ¿Tiene el diccionario Strong? Me llamó mucho la atención la palabra triunfo, lo que significa en el hebreo. ¿Lo tiene o no? Yo lo puedo mostrar. No, yo no tengo el diccionario. Bueno, a ver, ¿quién puede leer qué significa la palabra triunfo? Mire, quizá triunfo. Yeshua. Yeshua. Ajá. Ajá. Grandes triunfos das a tu rey, o sea, liberación. Yeshua, salvación das a tu rey. Haces misericordia a tu ungido. Otra vez, ¿quién es el ungido? David fue ungido rey, pero también sabemos que el ungido es Yeshua. A su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. Y sabemos que también Yeshua viene de descendencia del rey David. Entonces termina con una profunda relación con nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Muy bien. Entonces, en conclusión, voy a terminar con este otro versículo que hay en otro salmo. Recordemos que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios vivo y que no debemos temer, ¿sí? No dejarnos controlar por el temor y verlo siempre como nuestra roca de salvación. Isaías 12:2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Entonces, bueno, esto fue lo que pude estudiar y compartir con ustedes este salmo. Me parece un salmo muy hermoso, muy profundo. Y me gustaría escuchar si tienen alguna opinión que compartir o qué les llamó la atención. Bueno, a mí particularmente, bueno, me pareció muy, ya, perdón. Me pareció este salmo como muy, bueno, como tú dices, profundo, pero, o sea, la cuestión de que, a medida que él iba hablando, o sea, como que él se veía en situaciones o recordaba situaciones que había pasado y también estaba recordando cómo el Señor lo había librado. Entonces me parece interesante, o sea, como algunas cosas como que, wow, o sea, así como lo vivió David, pues lo estamos viviendo nosotros, o quizás lo viviremos, o lo vivimos ya, o sea, tiempo pasado, alguna situación. Entonces me ponía a pensar, o sea, realmente pues no está tan lejano, o sea, la salvación del Señor no está tan lejano, o no es imposible, o sea, que el Señor de repente nos ayude en una situación determinada, ¿no? Y cuando hablabas de, bueno, lo que significaba clamar, clamar es la palabra, o sea, como acosar, o sea, como que, o sea, tengo que, cuando una persona acosa, bueno, Invocar. Ajá. invocar, perdón, entonces me hacía recordar cuando Isaac a veces está conmigo que no me deja ni para nada, que no sé qué, que mamá, y yo, pero bueno, ni para el baño, o sea, que a veces como que es como muy demandante, ¿no? Entonces me imaginaba, bueno, así debemos ser nosotros, ¿no? Invocar al Señor, o sea, acosar al Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor.
Entonces yo, bueno, ahí tengo como ese ejemplo. Ah, ok, así bueno, como cuando quizás están insistente en algo, entonces así tenemos que ser nosotros, ¿no? Pero, o sea, más que todo porque me ayude el Señor, sino porque realmente lo amo y que realmente pues sea siempre, o sea, veía no solamente como por una necesidad, obviamente pues aún más, ¿no? Invocar al Señor, pero ¿por qué no serlo siempre? O sea, que siempre sea ese acoso al Señor porque lo amo, porque lo necesito, porque no puedo vivir sin Él, o sea, como así, ¿no? Yo decía, bueno, es verdad, o sea, tenemos que ponernos así como acosadores, pero en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Entonces me lleva a reflexionar estas cosas. Me gustó mucho el